Dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera y a la hora que se encuentre. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas de la Fraternidad IFA de las Américas. Hoy de nuevo en su podcast Dimensional. Les habla su amigo Heriberto Molina, Olubo Ótica, dándole la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Dimensional, donde exploramos los conocimientos profundos de los oráculos de la Ocha, de Ifá y de tendencias espirituales a profundidad, donde gracias a los Dumar hemos tenido muy buenos invitados que han aportado conocimiento para que todos ustedes se sientan complacidos y les sirva de herramienta de aprendizaje y de estudio para mejorar la praxis, el conocimiento y la cultura religiosa. El día de hoy me siento bastante feliz, contento. Tenemos como invitado al señor Miguel Pérez Álvarez, Olubo Beate. Es un sacerdote que personalmente aún no lo conozco. Vivimos en el mismo estado, en la Florida. Próximamente nos estaremos conociendo personalmente, pero me llamó mucho la atención cuando conocí de su existencia a través de una plataforma en las redes sociales que él tiene, en TikTok, donde él maneja un grupo de hermanos sacerdotes donde llevan a diario información sobre Ifá, sobre Otufá, experiencia, y desarrollan el conocimiento sobre su perspectiva de experiencias de años sobre los temas religiosos, cosa que les voy a recomendar que lo vean, que lo apoyen, que lo sigan. Yo particularmente, que tengo bastante carretera en esto, les digo que es gratis y no se van a arrepentir. Van a querer ser fans número uno del trabajo del señor Miguel. Señor Miguel, bienvenido, un placer para mí. Gracias, buenas noches. También es un placer para mí poder estar aquí en tu programa. Como bien te dije, te sigo también, he visto parte de tu trabajo, lo admiro y bueno, también es un honor para mí poder estar aquí siendo parte de él. Muchas gracias, señor Miguel. Tengo entendido que usted es oriundo de la isla de Cuba, ¿correcto, no? Exacto. Me gustaría me hiciera una introducción de sus comienzos, de su familia, de su padre, que lo nombra mucho usted. Háblenos sobre todo eso, por favor. Soy nacido y criado en La Habana, en Centro La Habana. Justamente en el mismo centro de La Habana, en un barrio popularmente conocido como San Leopoldo. Desde que abrí los ojos, prácticamente estuve viendo esta práctica. Pues mi padre justamente fue un babalao, falleció hace un año y pico, murió con 92 años de edad, 52 de Ifá. Y era un babalao bien prominente, muy conocido y muy querido. Y entonces desde muy pequeño, algo que ya él siempre me explicaba, que lo traíamos la sangre, fue despertando y en su momento, bueno, se hizo la iniciación. Justamente me inicio en Ifá el 7 de mayo de 1990. Y 4 años antes lo hice en la consagración de Orisa. Tengo coronado el Orisa Batala junto con el Orisa Ochun, y de ahí empezó mi camino, justamente por mandato de los Dumares. No tenía yo idea que me iba a tocar, y siempre mi padre desde muy pequeño me decía: tú vas a ser como yo, tienes que seguir mi camino, wherever. Y bueno, fue así. Y algo que me llama la atención es que, por ejemplo, en mi propia familia consanguínea, todos los varones están iniciados en Ifá, hasta los más pequeños.
todos. Y las hembras están iniciadas en Orisa. Mi madre en la actualidad tiene 83 años, está iniciada en el culto de Eshu, el Ecuá. Tiene 53 años de iniciación y siempre ha sido una casa donde se ha trabajado bastante la práctica de Orisa e Ifá. Mi papá hizo unos cuantos ifases, dio un sinnúmero inmenso, grande de consagraciones de Icefa, Mano de Orula, diferentes consagraciones. O sea que siempre nos hemos codiado en este medio como algo natural. Recuerdo yo de pequeño que jugaba muchas veces, en vez de con los juguetes que afortunadamente no me faltaron, jugaba con el icono de Eshu, con los plátanos de Changó y esas cosas, el tabaco que normalmente se le ponía a estos orisas, y era niño al fin lo que uno iba imitando, viendo a mi padre, ¿no?, en ese tipo de prácticas, así hasta que bueno, nos tocó la iniciación y bueno, y aquí estamos. Su papá se llamaba, ¿cómo, señor Miguel? Miguel Ángel Pérez González Woni Orúmila Ogundaricú. Ok, ¿y de qué familia venía él? Okay. El árbol genealógico nosotros a partir de Tatas, viene Tatas, él inició a Alfredo Rivero Trupo con Beconguá, Octavio Alfredo inició a Octavio Ayala Ochefún, Octavio Ayala inició a Lázaro Sánchez, y Lázaro Sánchez inició a mi papá, y justamente también a mi difunto padrino Guillermo Terán Ortiz Zafún Timberlake Solotumares, que era hermano de Ifá de mi papá. De ahí viene el árbol genealógico. Quiere decir que usted entonces está contando con 35 aniversarios cumplidos de iniciado en Ifá. Exactamente. ¿Correcto? Exacto. Bueno, señor Miguel, he tenido muchos invitados donde hemos explorado y hemos conversado distintos tópicos a nivel religioso, Ocha y Ifá especialmente. Hay algo que quisiera que tocáramos el día de hoy. Hablemos de lo práctico, cómo podríamos los sacerdotes, cómo usted podría identificar cuando una persona llega a su estera, una persona que venga afectada por entidades oscuras. ¿Cuáles son esas señales iniciales que le permitirían a usted o que nos permitirían a todos identificar, reconocer que hay algo más allá del simple ayergo u osobbo común? Porque quisiera que entendieran que me estoy refiriendo a entidades oscuras, egum, espíritus oscuros, o en el catolicismo a veces se refieren hasta demonios. Exacto. Mira, justamente primero tenemos que hacer un planteamiento. El Ono Ifá, Irete o Trupon, Irete a la derecha o Trupon a la izquierda, nos enseña de que los iniciados en Ifá, o sea, nosotros los aguoses, somos un espíritu netamente guiado por Ifá. Entonces, al tener esta característica, somos un poco más sensibles a cualquier tipo de energía, porque todo es energía que pueda estar dentro o alrededor de nuestro entorno como tal. Entonces, por lo menos yo manifiesto ese tipo de sensibilidad, y muchas veces he estado en presencia de personas que tú, de tenerla cerca, sabes que hay una energía que está incidiendo encima de la persona, pero de un carácter muy negativo y muy fuerte. Esa es una de las maneras de poder detectarlo. Otra es justamente viendo el comportamiento errático que pueda tener en un momento determinado la persona que está siendo dominada y sacada de sus costumbres y de sus hábitos. Y la tercera, que es la más fundamental, considero yo, es cuando ya esa persona, ya sea por conciencia propia o por ayuda de alguien que le extienda la mano, viene en presencia de nosotros, y entonces realizamos un DAFA, y justamente es revelado a través de los Ono Ifá
la problemática que está reflejando y queda descubierto justamente este tipo de negatividad. O sea, queda a flote, queda descubierto, queda a flor de piel como tal. Generalmente se podrían ver indicadores que la misma familia los podría manifestar, cambios emocionales bruscos, comportamientos inapropiados, cambios de personalidad, conducta agresiva, dejadez de las cosas. Exacto. Es un resumen de muchas actitudes que toma la persona fuera del contexto que normalmente tiene de manera habitual. Y entonces eso trae como consecuencia el despertar la preocupación y por ende solicitar la presencia de una ayuda para poder justamente erradicar este tipo de problemática. Y no podemos olvidar también que hay casos que los he conocido de personas que llegan que desde el vientre de su madre traen esta problemática arraigada de toda la vida. Sí, y es más difícil atacar esto. Esto es muy común entenderlo si estudiamos o descodificamos un poco el Ono Ifa y Giobbe. Explica de que se heredan ciertas determinadas consecuencias de nuestros ancestros que por una actitud que quizás tuvieron en un momento determinado de equívoca, tuvieron una confrontación con alguien que realizó este tipo de enviación o hechicería y repercute en sus generaciones posteriores y viene un poco más arraigada. Yo he tenido casos así y créeme que hay que trabajar fuerte para poder extirpar esa negatividad, porque viene enraizada y como te digo, si viene ya acotada a que se va a heredar de generación en generación, es algo que va ganando fuerza cada vez que se hereda, porque cada vez que viene el advenimiento de una nueva generación cobra más fuerza porque nació, renació y por ende se va haciendo más fuerte hasta que cumpla el objetivo de llegar al fin según haya sido el peso o la dimensión de la hechicería que se hizo en un momento determinado. Pero sí existe y son cosas interesantes porque son de peso, cosas que en un momento determinado también por la misma preocupación de la familia acuden a la parte científica, a la ciencia, no tienen resultados porque justamente no es de esa área y al final terminan convenciéndose que si van en manos de un profesional, que esto sí hay que acotarlo de manera fundamental, entonces ahí manifestaríamos lo profetizado por el Odun Otura Meiji, que dice: cuando un problema es detectado y extirpado, el problema por ende desaparece. Cuando nosotros lanzamos el Okwele en un DAFA o estamos haciendo un Alukin, una bajada de Ifá, vamos a separar esto en dos partes. Okay. Una parte lo que habla el Odufa y otra parte lo que habla la profecía. Vamos a dejar la profecía en segundo plano. Vamos al Odufa. Por ejemplo, ¿podría abuelo de pájaro ahora nombrar el Odu Obesa que suele hablar de alteraciones espirituales, sombras que perturban el equilibrio? Por ejemplo, los Odu que vienen con su pata principal, la derecha en Oyeku, revelan manifestaciones de espíritus que buscan controlar y dominar. Odi habla las cargas generacionales por linajes familiares. En Ika sí habla bastante lo que es el espíritu dañino, destructivo que se viene va a llevarse a la persona, y los fungos que causan los fenómenos desastrosos. Exacto. ¿Qué Odu usted me podía más o menos traer a la mesa para que habláramos sobre lo que manifiestan sobre este tipo de casos? Mira, de los 256 Ono Ifa,
no sería justo señalar uno que otro, aunque tú has hecho un resumen muy exacto, a grosso modo, de la incidencia que puede tener justamente este tipo de problemática. Y Orúmila sabiamente nos va enfocando a nosotros, según conocimiento de la UOS, en un Odum que tenga reservado alguna área que tenga que ver justamente con la problemática que está pasando la persona, ¿no? Pero justamente está manifestado en mucho. Podemos hablarlo el mismo Yekun Meji, la gama de su descendencia Amolua Kefa, de los 16 descendientes, como bien dijiste, está manifestado, por ejemplo, en el mismo Osache, que la gente malinterpreta con el hombre sin sombra, y ahí hay una influencia también de este tipo de entidades negativas que son las que no dejan reflejar. Lo plantea mismo el Odum Egiob en el camino de las virtudes de la sombra, lo plantea el Odum Kameji, lo plantea Oragun, en general lo plantean muchos Odum. Justamente es a grosso modo, sería muy, ¿cómo decirte? Muy centralizarlo mucho en mencionar un solo Odum, cuando verdaderamente es demasiado profundo y diverso donde incide o donde se puede manifestar este tipo de espiritualidad. El mismo Odum Oche Iwori Paure, el mismo Iwori Bofun, el mismo Ikayekun con su Omoya o Yekun Bika. O sea, hay una serie, Obesa Osaechu, hay una serie, un sinnúmero son unos cuantos. O sea, no podemos centralizarnos, bueno, desde mi punto de vista, en uno solo, porque te digo, es una incidencia que abarca prácticamente todos los Odum de Ifa como tal. Ahora recuerdo ahora casualmente Osakana, que es donde van a hacer los pactos en los lugares donde se encuentran los difuntos sepultados, para amarrárselo a las personas y destruirlo. Exacto. Uno de las principales causas de Osakana, de una vida corta, es eso mismo, es lo que se debe de atacar. Ahora luego, hablemos ahora de las profecías. Pueden haber visímiles de tipos de profecías, pero hablemos de las más oscuras y negativas. Bueno, justamente la profecía es quien nos describe a nosotros a través de un Dafa justamente dónde está el key de la problemática que está enfrentando la persona, aun cuando ésta lo ignora. Porque se ha dado el caso de que la persona, por poner un ejemplo hipotético, viene porque sintió quizás un dolor de oído y esa molestia lo llevó a hacer la adivinación. Pero justamente Orula revela de que quizás el problema no está en el oído, está en la cabeza, y el problema se origina en la cabeza, y de ahí es que se provoca justamente la tendencia de que pueda molestar el oído. La profecía es la que nos lleva exacto a donde inicia la problemática, no donde cree la persona justamente que está, aunque a veces coincide. Pero Orula es quien nos lleva al lugar exacto, al momento exacto, al punto exacto donde entrar en el debate, como bien se utiliza para este tipo de negatividad. La palabra yewo, que es la que utilizo yo por lo general. No soy partidario de usar osobbo. Justamente ayer le explicaba en el live de ayer que justamente osoibo quiere decir quien tira o quien brinda el limbo de la negatividad, que no está incorrecto, pero veo más completo utilizar la palabra yewo, porque la defino como peligro en perspectiva. Se requiere de un debate para solucionar. Entonces, como le veo más connotación, más profundidad, soy partidario de usar este tipo de palabras. Entonces, Orúmila nos define directamente, de manera directa, qué debate es el que tenemos que iniciar para poder estipar el origen y las consecuencias de esa negatividad que está incidiendo encima de la persona. Negatividad, bueno, al igual que todo en Ifá, tiene un orden señorial, y justamente problemas
más grande que tiene la humanidad está reflejado en Iku, que justamente es en un momento determinado la última divinidad que se recibe sobre la faz de la tierra, la que vamos a recibir todos los seres vivos en la tierra. Y justamente esa contrariedad que en un momento determinado hace negar esta posibilidad es la que hace que se le tenga un temor a esta, como plantean muchos Sodun de Ifá también. Justamente la aflicción, el litigio, las peleas, pero entonces también podemos Iberu, que es el miedo, y cualquiera de estas negatividades pueden estar arraigadas justamente a una influencia de una entidad que en un momento determinado está creando las condiciones para deteriorar física y espiritualmente a la persona la cual está padeciendo. Entonces, la profecía Orúmila nos lleva directamente a cuál es el problema y a buscar el inicio del problema. Una vez que ya tenemos la profecía, por ende, entonces tenemos que buscar, basado en el conocimiento, qué orisa es compatible a combatir mucho más rápido. No es que los demás no puedan, pero sí a buscar qué orisa es más compatible afín con la problemática que está teniendo la persona, qué tipo de ceremonia, obra o medicina vamos a preparar, qué tipo de sea compatible para este mismo tipo de casos podemos usar y qué tipo de animal en caso de tener que usarlo como tal. Pero ya eso está en el contexto del conocimiento del Babalao o su profesionalismo. Es algo profundo y entonces justamente como dice el Odun, Hiroso Turari, si no sabes, no te metas. Entonces yo siempre recomiendo que, y aparte están los mandamientos de Ifá, que el abuelo que no esté capacitado tiene que buscar justamente el apoyo, la ayuda de un mayor, de un mentor o quizás de otro abuelo para no enfrentarte a este tipo de situaciones que crea consecuencias encima de él mismo que está oficiando en ese momento. Y algo que hay que entender justamente es que nosotros somos figuras físicas antagónicas a todas estas negatividades. Entonces, por ende, siempre estamos endebles a ser atacados o a incidir en nuestra propia vida y en nuestro propio físico, ser atacados por estas entidades negativas, porque nosotros somos los que nos encargamos de extirparlas, de exterminarlas. Entonces ya nos ven como un contrario, como un enemigo. Y de no estar en contexto y en conocimiento el Babalao oficiante, entonces trae consecuencias de que esas energías vengan encima de él o en su entorno, en su familia, y creen demasiados contratiempos, situaciones que terminan desvirtuando la orientación correcta del mismo Babalao prácticamente. Podemos decir entonces en arrancada Ayewu Iku Itoriegun Buruku. Aseo. Ajá, ahí. Ajá. Justamente si lo definimos así, Orula diría: peligro en perspectiva, se requiere de un debate para evitar el final de un ciclo, el cese de funciones o la muerte que viene originada directamente por la influencia de una entidad o una espiritualidad negativa que está intentando acortar los días terrenales de la persona. Lo podríamos definir de esta manera. Ahora, como todo, tiene también un origen. Habría que buscar un origen, porque ya ese es el motivo, ya esa es la profecía. Pero el motivo o el origen que lo creó, que lo idealizó, de donde nace, ahí podríamos entonces primero preguntar si es por alguna anubo, desobediencia, si viene por manos ayer Kurin, ayer Virin, que quiere decir por manos de un brujo o de una bruja, o lo guaraye por las manos del mundo o de algún contrario, de alguna manera buscar la incidencia, ¿no? Donde se originó o donde se provocó que esta negatividad está incidiendo. Entonces, ¿de dónde viene el origen? Sería el otro paso. Y una vez que adivines, entonces ya detectas
¿De dónde está el origen? Ahora entonces vamos a preguntar, ¿qué orisa defiende? Onire Orúmila, Onire Opatala, Onire el orisa Sangó, wherever. ¿Y qué haríamos entonces al respecto? Por lo menos mi técnica tiene mucha fusión con estas prácticas que ahora se conocen como aborígenes. Y no es que yo netamente sea aborigen, todos somos Ixeche, como plantea bien el Odun Okunda Wani. Y justamente, qué mejor que apegarnos a la raíz, a nuestra tradición, para encontrar un poquito más de la verdad que en un momento determinado no nos llegó o porque con desconocimientos no se pudo transmitir. Entonces, en mi caso, por eso es que uso este tipo de palabras que quizás son más populares o comunes en los practicantes de la práctica Ixeche, pero al final todos somos bajo el agua, Ifá es uno solo, Orúmila es uno solo, y entonces es válido emplearlo, aunque podemos decirlo también de manera directa en español. Entonces, en mi caso diría, después que ya determino qué orisa va a defender, entonces preguntaría, ¿es el Bo lo que debo hacer o es un estimulo que se necesita? Ahora, aquí acoto, hago dos preguntas a través de un solo tiro, o sea, y ahí puedo ver con una respuesta o con otra, ¿es Adimú o es un esbo? ¿Es un esbo o es un Adimú? O sea, en Yoruba sería esbo larum, Adimú lemulosa. ¿Es un esbo lo que yo necesito para quitar este tipo de situación o es un Adimú lo que se necesita en orisa? Ahora, siempre hay que realizar el bo. Siempre, como todo practicante, conocemos que el bo significa sacrificio, que el Odun Baba Yobe explica de que es el hijo de Orúmila con Liyé, wherever, esas cosas, y que justamente es quien nos ayuda a extirpar todo tipo de frecuencia negativa de nuestro entorno. Pero no quiere decir de que, por ejemplo, porque ya marqué a Dimú o Orúmila me indicó a Dimú, yo voy a dejar de hacer el bo. Siempre hay que hacer el bo. El bo es la llave que soluciona todo tipo de problemáticas en sus diversas gamas como tal. Pero Ifá me está diciendo, si me dice a Dimú, que aparte del esbo, yo necesito ofrendar a el orisa, que en un momento determinado está brindando su ayuda para que, como bien plantea el Odun Oyekun Meji, que el principio de la vida es dar para recibir, yo poder tener un mayor apoyo de ese orisa y a través del esbo o sacrificio que voy a ser indicado por Ifá, poder entonces quitar esa negatividad. Ahora, en este caso, directo, ya metiéndonos en el argot de la profecía existente, lo indicado sería, para mí, esbo parado. O sea, realizar un esbo parado. Hay muchas gamas, parado o parado, y toda la familia de los ardos que quieran en un momento determinado llamar. En mis estudios, justamente no le tengo fe a ninguna de esas variantes y sí a la que denomino esbo parado. ¿Por qué? Porque vamos al contexto de la palabra parado. Cuando lo deletreamos, en vez de la P, que suena también como la K, sería qua, romper, hará, cuerpo, ado, detrás. Romper detrás del cuerpo la negatividad que está incidiendo encima de la persona. Entonces, si yo estoy haciendo un esbo y digo esbo parado, es porque voy a hacer un esbo justamente en el Opon Ifá con los elementos que Ifá en un momento determinado indica y ameritan a la situación, y en un momento determinado de este tipo de ritual se detiene uno, se para con todo listo, hace la limpieza de la parte que toca el parado, termina justamente con ese rito y después regresa a terminar el esbo del Opon de Ifá, que termina de una vez y por todas depurando a la persona de esa negatividad que se le acaba de extirpar. A ese sí le tengo fe y es que verdaderamente practico o realizo. Quiero acotarle que esa ceremonia de esbo parado me la enseñó a mí a hacer el difunto padrino Leonel Gámez Ochenigo. Amigo mío, personal. Me la enseñó por el Odun Eyobe.
Exacto. Donde el orisha que participa, aparte de hecho, es Ochun, Ujú. con otra serie de cosas que no amerita este espacio para divulgarla. Exacto. Una cosa que le quiero comentar, y los que siguen este podcast dimensional saben que jamás aquí se le ha faltado el respeto a nadie. No estamos en contra de ninguna práctica. Para nada. Yo solo puedo decir que no estoy de acuerdo con algo, bajo mi entendimiento. Tal vez su entendimiento o el de cualquier otra persona sea otro y es respetable 100%, pero yo particularmente no creo en la diferencia de Cuaraldo, Paraldo y los Aldos. Para mí es uno solo. Para mí es uno solo. Lo comparto completamente con usted. Lo comparto completamente. Para mí es uno solo y el más efectivo es el Epoparaldo, probado 100%. Exacto. Ahora bien, Olugo, me estás hablando del Epoparaldo, pero Ajá. ¿qué otras técnicas podría usted decirme que se podrían utilizar? ¿Qué otros recursos? Ujú. Porque si nos conseguimos con uno de esos que tiene, como dicen en Venezuela, el mechudo de pelo largo, de esos que es bien oscuro y fuerte, eso no se va con cualquier cosita. Ok, hay otros métodos, ¿no? Y quizás a veces un solo Epoparaldo no quita o extirpa este tipo de negatividad y se necesita más de uno, que también he tenido ese caso como tal. Pero bueno, ante este tipo de fenómeno, vamos a llamarlo así de esta manera, podemos usar la técnica de Guagüe, o sea, bendecir a través de hierba fuerte, que hacemos depuraciones. Podemos hacerlo también a través del Sarayé, donde se puede usar también EUS, o sea, hierba, o se puede usar también algún que otro tipo de animal. También podemos utilizar lo que se conoce como Eboye, o sea, provocar el derramamiento de la EY encima del cuerpo para alterar justamente esa energía y poder extirparla. Y está también la versalidad a través de el rito de Loti, donde se va haciendo encantamiento y se le va soplando a las diferentes partes del cuerpo de Loti para que también haya una reacción y poder extirpar ese tipo de situación como tal. Y en la práctica occidental, algo que es fundamental también, después de todas estas variantes, realizar lo que popularmente se conoce como agüetonireo, o sea, para entonces dar un advenimiento de renacimiento a ese cuerpo que está necesitando esa depuración desde un principio, con los elementos que se conoce que nos vamos a revelar. Justamente. Yo parto del principio de que si una persona llega a mi estera con un problema de este tipo o cualquiera, yo tengo que tener la suficiente capacidad de resolver el problema. Exacto. O sea, me parecería que decirle, no, busque un palero o busque un espiritista para que le resuelva, no estoy siendo un buen sacerdote, de verdad. Exacto. Primero que todo, si está sentado delante de usted porque Orunmila Eshu, que es quien verdaderamente nos trae a nosotros las personas, entendió que la solución podía estar al pie de nosotros justamente. Entonces, delegar es reconocer en un momento determinado que somos ignorantes y que no estamos capacitados para resolver estos tipos de fenómenos o problemas como tal. Entonces sería como una derrota que enmarca la mala práctica por dejadez, por desconocimiento, por lo que sea, de un babalao oficiante. Eso no lo conozco. Bueno, te voy a dar mi palabra y voy a buscar un abuelo que me pueda ayudar, que tenga la capacitación necesaria, que tenga la experiencia necesaria, pero de que resolvemos el problema, lo resolvemos sin necesidad de delegar en alguien más. Claro, no estamos irrespetando ni menospreciando a un palero, a un babaloriza, a una yaloriza, a nadie, a un espiritista, no lo estamos despreciando. Simplemente que nosotros, si lo decimos cuando hacemos libación, el sébulo mola ni babalagu, el poder mayor de los hijos de la tierra, lo tenemos nosotros los babalaos, ¿cómo vamos a delegar? Vamos a demostrarlo. Como dice Baramey, lo que se sabe se demuestra. Entonces, vamos a demostrar ese poder resolviendo el problema a la persona. Luego profundicemos el tema del paraldo. No hablemos del epoparaldo, sino el paraldo como tal, que es lo que se conoce a nivel general en la población de los sacerdotes Ifá. Hay quienes les dan obvio mitutu en la espalda a la persona
La primera pregunta que yo me hago en este momento, ¿a quién le dan Obiomitutu? ¿A Egun? ¿O a qué? Si necesitamos sacar un personaje que está maltratando y haciendo daño a una persona, ¿cómo le vamos a preguntar si se va o se queda? Exactamente. Eso es una incoherencia. Un punto que se agota ahí es una incoherencia. Ni siquiera ritual, porque el ritual es algo que estamos haciendo. Entonces, si estamos dando coco, sería una espiritualidad, o una entidad o una deidad X, a un Orisa X, que nos va a ayudar o nos va a acompañar a este ritual, pero no directamente a Parardo. No estoy de acuerdo con eso. De hecho, no lo realizo así. Yo tampoco. Yo agarro un hecho especial, lo pongo ahí detrás y yo trabajo con hecho. Exacto. ¿Quién mejor que ese? Para eso? Justamente. Lo plantea. Justamente está planteado en el Ordun Otura Yekun. Justamente plantea que la necesidad de que el Orisa Eshu, sea el camino que sea, ¿no? Vamos a hablar, el Orisa como tal, esté presente durante este ritual. Y creo en el tiempo que tengo, que eres el segundo Babalawo que me hace acote a esta Orisa. O sea, casi nadie conoce eso. No es muy popular, no es muy conocido. Se conocerá ahora cuando salga esto, ¿no? Pero justamente 2 Babalawo en 35 años de iniciación que tengo son los que me han llevado a este punto. Así que te agradezco también la profundidad que tienes en tu conocimiento, en tu práctica también. Eso es muy importante, porque cuando nosotros entendemos el concepto, vamos a hablar del concepto básico y fundamental de lo que representa Hecho y su trabajo en el equilibrio dinámico. No existe nadie mejor que ese personaje para actuar e interactuar en ese tipo de sucesos. No, para mi criterio, no. Es que justamente trabajemos con el Orisa que trabajemos, el personaje que se va a encargar de transportar a su lugar es Hecho. El que va a llevar la transportación es Hecho. Ese siempre va a estar involucrado ahí en ese ritual. Por eso es importante tener la presencia de Hecho. Yo le he planteado esto a algunos babalaos y me han dicho, sí, no lo he visto. No lo has visto porque todos no tenemos el derecho a haberlo visto todo. Pero siempre le digo, lo vamos a aplicar el Ordun y Burimeyi. Vamos a analizar las cosas y aplicar la lógica. Y ahí se te va haciendo un poco más fácil el entendimiento. ¿Entiendes? Claro, nosotros en mi enseñanza primaria del Parardo, que lo aprendí con 2 personas, con quien dirigió mi fa, que se llama Johnny Orozco Pesá, y con Franca Vera Opeche. Los 2 Parardos por Oturanico, se utilizaba siempre un osadie, una vela, una cascarilla y el otín, las telas para entizar las paticas del animal y más nada. Exacto. Ahora bien, si nos salimos de Oturanico y vamos a investigar los demás Ordus, hay muchísimos Ordus que tienen Parardos específicos con determinados animales, inclusive inmateriales. Exacto. Sí, según el Ordun, según la necesidad que haya que suplir en un momento determinado. Pero algo bien importante, por ejemplo, en esto, que tú lo acabas de mencionar también, la mayoría de los Parardos que yo he hecho, siempre lo he hecho sobre una tela pintada con el efún y no con las telas, justamente. También será que vengo, como decimos, ya de la vieja escuela y es donde se transmitía así. No estoy en contra del significado lógico que tienen esos 3 colores de tela, justamente, y la posición que debe llevar. Pero para hacerlo sencillo, aunque no me preguntaste, por ejemplo, la negra representa el mundo espiritual, la blanca el mundo terrenal y la roja que va en el medio justamente es la puerta intermedia entre un reino y otro. ¿Ok? Entonces es como el filtro que va a pasar de un lado a otro. Ahí he visto complicarse también poner un sinnúmero de Ordun, un sinnúmero de posiciones, whatever. Y también he visto
desde mi perspectiva, una incorrección en la posición de la tela. Por ejemplo, si la tela blanca me está representando el mundo terrenal y es en el mundo terrenal donde estamos, es la que debe estar arriba. En el medio justamente vamos a estar la roja, que va a servir de filtro de entre una y otra para regresar. Y en tercero, la negra, que es la que representa el mundo espiritual. Lo he visto al revés. O sea, he visto colocar la tela. Sí, siempre es al revés, siempre se ve al revés. Y siempre lo digo que es un error. Entonces, no nos compliquemos. Vamos, como bien tú planteaste ahorita, el famoso parado de Giobbe, la tela blanca con el Giobbe, Ordifumbo en la roja, que es el que va a transmitir, a activar, a quitar, y Oragún en la negra. Yo me voy a llevar esa carga negativa por el Giobbe, va a atravesar Ordifumbo para depurarla y regresarla a Oragún, al reino de donde pertenece. Y ahí es donde tú envuelves. Pero cuando lo he visto ser así, me ha asombrado, porque por lo general, como bien acaba de decir usted, lo vemos al revés y no estamos criticando la práctica de nadie. Claro. O sea, simplemente es un problema de lógica, y siempre cuando explico cómo va la posición, hay quien duda, hay quien lo asimila, no entiende, y hay quien se abstiene, y es respetado. Mi lógica, mi punto de vista, mi lógica es la que te acabo de exponer, y es como yo, si voy a utilizar esa tela, las utilizo de esta manera y con la explicación que te acabo de decir, sin complicarme mucho en poner 100.000, no, los necesarios, que son los objetivos que en un momento determinado van a filtrar de un lado a otro, que es lo que se necesita. Y tomando en consideración que hay veces que no hay telas, ni siquiera ni efun ni cascarilla que utilizamos, porque nosotros en los rituales de iniciación de Ifá hacemos varios parados disfrazados de otra cosa. Exacto, eso estamos entendidos también, es comprendido. Por ejemplo, si nos vamos a Petuá, vemos que hay 9 parados que se hacen con 9 zapotes. Exacto. Y ahí no hay animal, no hay efun, no hay nada. Exacto. No, es que es válido utilizarlo. En el mismo Petuá, justamente, en el mismo Petuá, hay uno que conozco que se hace con 3 huevos, 3 Eñías 10, justamente, porque nace el poder de la Eñías 10 ahí. Entonces, no necesariamente siempre tiene que llevar un elemento del reino animal, pero sí es necesario estar en el contexto de lo que vamos a necesitar y por qué lo vamos a utilizar. Ahora, yo veo más importante que el mismo animal, sin menospreciar, la ehue que vamos a utilizar, porque esa hierba justamente es la que va a absorber de verdad esa energía, y es la que nos va a depurar después con el homiero que vamos a tener listo para hacer ese guagüe después. Ahí no podemos fallar, ahí tenemos que estar exacto. Entonces ahí podemos utilizar la ehue araba, porque la ceiba representa la casa terrenal de Iku, por poner un ejemplo. Podemos representar, no nos debe faltar el ehue Atori, que es el más pacífico, porque tiene el don de depurar justamente las energías negativas. De hecho, el Odun Oyekun Meiji plantea de que solo poner 8 o 9 flores de más pacífico en agua dentro de una casa que haya energía negativa, se absorbe esa energía. O sea, tiene ese poder. Podemos utilizar el sargazo, podemos utilizar checuerecuecue, que es la quita maldición, y una infinidad de huemas que en un momento determinado son beneficiosas y válidas. Ahora, que nunca dejo que falte en ese homiero que yo preparo para buscar la positividad después de quitar esa energía, el hueire es agüey hembra, que se plantea justamente de que es el ehue más fuerte que hay después del ehue Ope, o sea, de la palmera del Iquín. De ahí viene su nombre, Ehueire, y hacemos hasta un canto que desconocemos justamente que lo estamos haciendo alegórico. Ehueire, Belodo, Ehueire, Belodo. Ahí está.
Entonces ahí estamos hablando justamente. Exacto, así. Y le voy a confesar algo. Yo desconozco el Hawái hembra. Yo conozco el Hawái normal, como y corriente. No sé si es macho o hembra. Ahí sí me estoy eliminado. No, es sencillo. Mira, el Hawái hembra es muy común y popular conocerlo porque sus hojas son anchas. El Hawái macho es más pequeño y las hojas son pequeñas. Pero el Hawái hembra tiene una característica. Por ejemplo, en Cuba está en toda la Quinta Avenida, está en la Quinta de los Molinos, que está por Carlos III, que es un árbol bien ancho, que le caen muchas ramas, que parece como un árbol de brujas, justamente. Y aquí hay, por lo menos aquí en Miami existe bastante. Ese es el Hawái, es una hierba súper importante, el Weirey, justamente, y tiene un poder increíble. Y sus características, como te dije, sus hojas son anchas, son grandes. Y justamente de nada más preparar baños con el Weirey, preparar un jabón con el Weirey, wow, eso es súper que efectivo, es muy efectivo. Créeme que sí. Después yo te voy a mandar una foto de Weirey para que veas. Buenísimo, se lo agradezco. Hay una cosa muy importante también. Escuché de casos de personas que se iniciaban en Orissa, que después que se inician en Orissa descubren que tienen infectación, están infectados de ese espíritu oscuro y negativo que nunca se lo quitaron. Y resulta que cuando le hacen la iniciación a la persona en Orissa, esto agarra más fuerza, Luz. Exacto. Pero eso viene, y conozco casos así también, pero eso viene, vamos a ser lógicos, de una mala práctica, porque si se hace una práctica correcta con los rituales o las ceremonias que anteceden al Idosum de Orissa, tiene que revelar directamente que existe esta negatividad y por ende hay que quitarla. A veces caemos en manos de personas que no son profesionales y aún conociendo obvian esa parte porque le interesa la parte material y económica, y entonces hacen una iniciación sin haber depurado, y toda iniciación lleva una depuración antes. Toda iniciación, no existe una que no la tenga. Entonces, si obviamos esa parte, lógicamente viene arraigado y, como usted acaba de decir, toma más fuerza y en un momento determinado crea ordinas, obstáculos o negatividades en la vida de la persona que, lejos de traer bendiciones, trae dificultades, y entonces es un poco más difícil ya de trabajar, porque ya en este caso como tal había que trabajar no solamente con el cuerpo físico de la persona, sino con el Orissa que acabaron de hacerle la iniciación también, para poder hacer un completo extirpar de manera directa esa negatividad que está influyendo bajo la misma influencia de esa iniciación, que tomó fuerza, porque es así, eso no es mentira, así pasa. Pero como te dije, todo viene arraigado a una mala práctica. Y así, si partimos de ahí, la responsabilidad es de quien obvió, porque vamos a ser sinceros, los mensajes llegan. Ahora, los que no saben interpretar los mensajes son los que son los responsables del éxito o del fracaso de las iniciaciones que se vayan a hacer a futuro. Y por lo menos en la parte de occidental, en las ceremonias Orissa, la gran mayoría siempre hace investigaciones espirituales y misas de coronación. Y más sin embargo se cuelan estos fenómenos. Pero es una mala praxis, ¿no? Claro, es en el momento donde tiene que verdaderamente salir a flote, y es un momento donde tiene que detectarse, porque yo he visto esos casos también, pero he visto que durante ese mismo ritual lo han quitado, y después como la persona es completamente profesional, le ha dicho, bueno, vayan ahora, antes de que de todo, mirarse nuevamente con IFA para ver si IFA está diciendo que esto se quitó, y si no, que entonces, como dicen ellos, que el babalao te haga un parado, que haga lo que tenga que hacer, pero antes de entrar tú tienes que entrar limpio y libre de esa energía. Una de las cosas que recuerdo ya, caramba, hace
ya 28 años que conocí a Frank Cabrera Obeche en La Habana, Cuba, que yo noté en su casa fue que las personas que llegaban a hacer ceremonias en su casa, lo primero que él ordenaba es que se le hiciera paraldo a todo, sin consulta ni nada, directamente paraldo. Y entonces esto me dice que su forma de pensar de que hay que depurar siempre antes de cualquier acto, cualquier ceremonia, es correcto ese paso que él da siempre. Exacto, la depuración terrenal para nosotros nace en el Odum, Iguoro y Bofún. Y básicamente no solo por la parte de Aterbó, sino la depuración a tono general. La incidencia principal de ese Onoifá es justamente la depuración ante las negatividades que nos acompañan en nuestro paso terrenal. O sea, el que estemos acompañados a nuestro alrededor de estas energías negativas nace justamente en el Odum Osaechu, Osaorbe. Y dice que esas negatividades van de la mano de nosotros, así que por eso hay veces que cuando perdemos el balance, entonces ellas cobran fuerza y hacen su manifestación. O sea, es cuando popularmente estamos sorbos, ayewo, por algo que se nos desbalanceó en la vida y ellas toman posición, pero siempre están alrededor de nosotros en nuestro paso terrenal. Pero ¿qué pasa también? Justamente ese Odum plantea de que junto con ella también va hecho al lado de nosotros. Por eso es que no puede faltar, porque ¿quién mejor que el Orisa hecho para conocer esas negatividades que caminan con él y con nosotros? ¿Me entiendes? Entonces este Odum lo plantea y quien nos ayuda a depurar es el Odum justamente Iguoro y Bofún. Y hay un detalle súper importante que me llama la atención. Cuando estos espíritus que están haciendo daño no son enviados, no son obsesores, sino que son familiares de la persona, desatendidos, o que no están de acuerdo cómo lleva la vida a esa persona, que le están dando ona por sus malos comportamientos, ¿qué pasa ahí, Olu? Wow, ahí es un poquito más complicado y te voy a explicar por qué. Primero que todo, porque siempre el lazo familiar no se rompe aunque nuestros familiares estén ya en otra dimensión. Eso es irrompible. Esa conexión no se rompe nunca. Entonces tiene mucha más fuerza la energía de un espíritu familiar que quiera posicionar justamente ese tipo de conducta basado en lo que quizás está mirando, pero por lo general suele ser cuando la persona terrenal está actuando de una manera incorrecta. Y entonces crean los obstáculos necesarios, aunque tampoco es descartable la posibilidad de que, por ejemplo, vea que hay un sufrimiento X por motivos X de la persona y decíamos, vamos a acelerar tu regreso a Icoleorum para que tu sufrimiento se termine y puedas reunirte con tu familia nuevamente ancestral. Pero cuando pasa este caso, respondiendo a tu pregunta, es un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque aun cuando hagamos los rituales más severos, por llamarlo de alguna manera, siempre el lazo consanguíneo o familiar va a existir, y entonces puede existir un retorno a un tiempo X determinado de esa energía nuevamente afectando o influyendo encima de la persona terrenal. Entonces ahí llevaría otro tipo de tratamiento. Hay que llevarla a un convencimiento, hay que realizarle quizás un sacrificio de Boeye para compensar directamente esa motivación y hacerle entonces a la persona terrenal un esbozo que casi nadie hace, que se llama esbozo conductual, que es donde la persona tiene que cambiar entonces su esquema para apartar de manera directa con la ancestralidad o la espiritualidad familiar, y que entonces no incida de manera negativa nuevamente en la vida de la persona y lo apoye, como plantea el Odum Ostrupon Meiji, que eso lo plantea así de esa manera. O como lo plantea el Odum Meiji, que te dice que por una enfermedad o un sufrimiento o un presidio te pueden salvar la vida.
que te vamos a meter en un cuarto encerrado para que ya no metas más la pata. Exacto, y eso se conoce como, por lo menos desde mi inicio, justamente se conoce como irearum, o sea, un beneficio que viene a través de una aflicción. Entonces motivar o incitar a que la aflicción te saque de la calle, te saque de un contexto, de un medio, para evitar un mal mayor y puedas tener entonces el beneficio después de poder salir airoso. Es bien interesante y es poco común usarlo. De hecho, hay muchas personas que no lo conocen. Se llama así, ire arum. O sea, beneficio a través de una aflicción. Creo que lo habla Ordimei, creo. Ordimei, no, justamente está ahí. Y da la casualidad que justamente lo tocamos en el programa de ayer. Justamente un babalao que estaba hablando la manifestación que tuvo con Ordimei y vivió un evento de esa manera, y entonces le expliqué, es que justamente nace ahí y se llama así de esta manera. O sea, él lo vivió, pero ni siquiera sabía que nacía ahí ni que se llamaba de esa manera, para que tú veas que los otros se manifiestan. Claro. O sea, que es así. Un detalle a colación, Olu, para mi criterio particular y respeto lo de todo el mundo, IQ es cese de función, pero de tu vida. A mí no me vuelvan a decir no, que te botaron del trabajo y eso es IQ, que se te dañó el carro y es IQ. No, yo no creo nada de eso. Para eso está OFO, para eso está IA, para eso está IATILLA. IQ es que te vas a desvivir, ya, te vas a ir a otro plano, para mi criterio. Ok. Es un tema bien amplio, porque te explico, por ejemplo, cuando lo vemos como de la manera que tú lo estás definiendo, y yo lo comparto hasta ahí así, pero por ejemplo, si vamos a la interpretación de cese de funciones como tal, ahí puede entonces entrar en contexto el final de un ciclo, ya sea sentimental, ya sea laboral, ya sea social, también puede definirse de esa manera. ¿Qué pasa? Que es algo como que más disfrazado o más para darle otro enfoque, pero IQ es IQ, como quiera que se manifieste. Correcto. Cuando estamos manifestando IQ, nadie está pensando en un fin de un cese de funciones ni el final de un ciclo. Todo el mundo está imaginando el final de la vida. Es lo primero que viene. Las personas se sorprenden, se ponen intranquilas, y entonces el babalao oficiante es quien tiene que dar la explicación adecuada. Como dice el orden o Fumba Trupon, el abogado tiene que llevar una conversación coherente para poder hacerse entender con el cliente, y entonces ahí tiene que manifestar la habilidad que pueda tener y el poder de su palabra o de convencimiento. Porque es justo, la persona vino con un problema, se tiene que levantar con la tranquilidad y satisfacción de que su problema va a resolverse siempre que llegó a tiempo. Eso vamos a dejarlo claro también. Okay. Pero verdaderamente no está lejos el contexto, porque lo que realmente todo el mundo imagina cuando ve la manifestación de IQ es la muerte. No lo ven desde otro punto de vista, aún conociendo las diferentes aristas que definen su concepto. Ok, Olu, ¿me podría decir las redes sociales donde lo pueden conseguir las personas? Ajá. En Facebook sale Miguel Pérez Award Beate. En TikTok sale de la misma manera Miguel Pérez Award Beate. Es como lo tengo establecido, sí. O sea, no lo compliqué mucho. Lo tengo de esta manera. Y le repito a todos, visiten a Olu, creo que empieza a las 8 de la noche, ¿no? Sí, de lunes a viernes lo hacemos a las 8 de la noche. Generalmente hasta las 10, a veces nos extendemos un poquito más. Y si el tema concluye un poquito antes, también lo terminamos antes, porque solo dispongo de tiempo donde se encuentra la necesidad del aprendizaje. No me gusta hacer tiempo en las redes que no sea para emplearlo con el objetivo que
que lo estoy haciendo. Y entonces justamente a veces terminamos el tema antes y terminé el programa antes. Y otras veces se extiende porque el debate se puso quizás un poquitico más interesante. Afortunadamente no, a pesar de la diferencia de opiniones, no es un live donde se crea conflicto, es un live donde se marca la diferencia desde el punto de vista de respeto a la posición de cada practicante, y todo se expone a partir de la base de respeto. Como dice el Ordun of Befun, el respeto engendra respeto, y es lo que tratamos de transmitir con la mejor mesura, la mejor calma, el mejor igua, para poder hacer la diferencia, que es lo que queremos transmitir. Y desde esta plataforma le enviamos saludos a todos sus panelistas que están ahí, especialmente a los Lugo Elesbón, Toto Chemeye, allá en Panamá. Tampoco tengo el placer de conocerlo personalmente, ojalá lo pueda conocer. Hijo de Pepe Mauri Obeate, abuelo de Ifá de Leonel Ochenio Timbales Lumares. Exacto. Yo justamente cuando él y yo nos conocimos así, porque nunca nos hemos visto en persona y llevamos una amistad por más de 12 años, justamente. Nos conocimos coincidentemente porque él me pregunta a mí por el Facebook que si yo era Uguni Orum Los Beates, y dígole que sí, y me dice: mi madre era Osbeate, mi padre era Osbeate, mi padrino era Osbeate y mi primer hijo Osbeate. Y yo, wow. Y entonces ahí iniciamos una amistad que ha perdurado, y yo estoy muy agradecido de su amistad, y es una persona que le tengo mucho afecto, mucho respeto también. Bueno, respeto para él, saludos y bendiciones. Oluo, unas palabras para el público. Oye, justamente, primero que todo, darte las gracias a ti, porque en algún momento, y te tengo que confesar, pasó por mi mente: ojalá algún día pueda estar con el Oluo Heriberto haciendo un programa. Si es que justamente se da la posibilidad, porque vuelvo y te repito, te sigo y respeto mucho tu trabajo, lo respeto ante todo, porque marcas la diferencia. Por eso acepté también estar aquí, lejos de que estaba ilusionado en poder venir aquí, ¿sabes? Y nada, darte las gracias a ti y darle las gracias a todas las personas que nos siguen a ambos, y que entiendan también que aún en este medio donde la turbulencia hace eco y ola, existen personas como tú, como yo, como muchos, que aunque seamos pocos, brindamos una óptica diferente y tratamos de llevar el mensaje justamente tal cual lo indicado por Ifá, y lejos completamente del protagonismo, del caudillismo y de la mala práctica que se está demostrando desgraciadamente en estos tiempos, y aún con la enfermedad esta de las redes que tienen las personas. Darle la esperanza a las personas que son verdaderamente seguidores de nuestra linda cultura, de que existen muchas personas como nosotros, y suelo distinguirme también ahí, porque lo tratamos de hacer así a propósito, diferente, para no apartarnos del contexto de lo que realmente vinimos a hacer a la tierra. Entonces, nada, que como mismo hay personas en abundancia negativa, habemos unos pocos que lo sabemos hacer y lo hacemos de la manera correcta. Con mucho corazón, con mucho corazón. Y lleva sacrificio. Lleva sacrificio. Lleva sacrificio. Pero bueno, aquí estamos y lo hacemos, justamente, es así. Le pedimos a todos, Oluo, los que nos puedan estar viendo, que mantengan siempre la luz, el carácter, la disciplina espiritual, eviten prácticas oscuras, eviten abrir portales no deseados, confiables, porque es muy peligroso. Traten por encima de lo que sea conseguir personas serias, profesionales, para que los guíen, los orienten. A veces, me van a disculpar lo que voy a decir, lo barato sale caro. Exactamente, completamente de acuerdo con usted. Y yo digo, si vamos a imitar justamente, bueno, imitemos entonces comportamientos de Orunmila, que en ningún momento
ha sido el comportamiento que vemos hoy en la actualidad por los malos practicantes, porque no tienen otro nombre, son malos practicantes sin mencionar nombre, todos sabemos. Entonces, no están muy lejos de imitar las enseñanzas y la práctica de Orunmila. Entonces, eso es lo que hay que imitar, la buena práctica, el buen comportamiento, la buena incidencia, la buena conducta, sobre todo eso, y el buen carácter, el esbozo conductual y guapelé. Hay que tenerlo, hay que aprenderlo. Lleva tiempo, lleva mucho tiempo, lleva mucho autocontrol, pero a medida que va pasando el tiempo y lo vas ejercitando, se manifiesta de una manera espontánea. Yo estoy seguro que este señor que está delante de mí no fue así en sus inicios, ni yo tampoco. O sea, el tiempo nos fue moldeando. En algún momento no tuvimos ni el carácter, ni la responsabilidad, ni el conocimiento, ni el entendimiento que podamos tener hoy en día. Y eso lo da el tiempo. Entonces, si podemos transmitir y hacérselo más corto a las personas que nos siguen y a los que en un momento determinado están a nuestro alrededor, ¿por qué no hacerlo? Dándoles los consejos, las indicaciones, por aquí que es más corto. Y hazlo de esta manera y van a disfrutar mucho más que nosotros de esas bendiciones que en un momento determinado tiene destinado nuestro Creador Olodumare y Orunmila. Bueno, Luz, ha sido un placer. Por favor, encarecidamente le pedimos se repitan otras oportunidades de compartir su conocimiento. Para mí también ha sido un placer y bueno, aquí estamos. Cuando me necesite, aquí vamos a estar y quizás el próximo ya lo hacemos de manera presencial ahí. Sí, señor. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Que Ifá siga bendeciendo sus caminos. Y Ború voy a Orunmila de Guau. Salud y bendiciones. Podcast Dimensional de la Fraternidad Ifá de las Américas.